El salón del hotel brillaba con un fulgor inusual aquella noche. Los focos se reflejaban en el piso de mármol, y las risas sofisticadas de inversionistas y filántropos resonaban en el aire perfumado de flores. Vestido con un traje impecable, Alejandro avanzó sobre la alfombra roja, sonriendo con esfuerzo para disimular el nudo en su estómago. Sentía que cada luz, cada lente de cámara y cada par de ojos le apuntaba con curiosidad. Aunque había acudido a eventos así muchísimas veces antes, esta vez era diferente. Los rumores sobre su vida personal pesaban más que cualquier donación millonaria. Mientras hacía su entrada triunfal, un pequeño grupo de reporteros se aproximó. Se oyó el ruido de obturadores fotográficos y algún murmullo de preguntas incómodas. Uno de ellos, sin ningún reparo, le preguntó sobre la fiesta desenfrenada que presuntamente había organizado la semana anterior. Otro, más persistente, quiso saber si era cierto que su exesposa, Sofía, estaba teniendo mayor éxito financiero que él. Alejandro respiró hondo y levantó la barbilla, usando toda su compostura para no soltar una respuesta brusca. Se limitó a sonreír con un gesto formal, como si no hubiera escuchado. Al pasar la puerta principal del salón, un organizador del evento, con su mejor sonrisa de compromiso, le dio la bienvenida. Alejandro distinguió en su tono un matiz de urgencia. Se acercó para comentarle casi en un susurro que los patrocinadores del importante proyecto de sustentabilidad lo estaban observando. El comentario era un recordatorio sutil de que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro la firma de ese contrato. Alejandro asintió, presionando los labios. Toda la velada, en teoría, se centraba en el medio ambiente y la responsabilidad social, pero, en su interior, sabía que él era el centro de atención por razones mucho menos nobles. Javier, su amigo y también socio en algunos negocios, apareció a su lado con un vaso de agua en la mano. Tenía expresión seria. «Hay bastantes rumores esta semana», le dijo en voz baja, mirando a su alrededor. «No es un buen momento para más escándalos». Alejandro bebió un sorbo de agua, sabiendo perfectamente a qué se refería su amigo. Desde el divorcio, se rumoraba que él había caído en una espiral de fiestas, alcohol y amistades cuestionables. Cada acto suyo parecía ser diseccionado sin piedad por la prensa rosa y los especuladores del mundo empresarial. «Lo sé, tengo que calmarme», admitió con cierta angustia. Javier le dio un apretón de hombro antes de apartarse y dejarlo solo entre la multitud. Unas cuantas mesas más allá, un grupo de inversionistas conversaba sin disimular su recelo. Alejandro alcanzó a escuchar retazos de su charla. «No está en condiciones de llevar un proyecto tan grande», o «su reputación puede dañar la imagen de la iniciativa». Cerró los ojos un instante, intentando apartar la rabia. Estaba harto de que su vida privada fuera material de chisme y cuchicheo, pero en el fondo comprendía que él mismo había contribuido a ello. Para distender la tensión, se dirigió a la zona del bar y pidió una copa de champán. Mientras la burbujeante bebida resbalaba por su garganta, un recuerdo nítido de Sofía lo golpeó. Recordó la última gran discusión que tuvieron antes de firmar los papeles de divorcio. Ella lloraba desconsolada, y él, terco y herido en su orgullo, dijo palabras que jamás podría retractar. El dolor que sintió en ese momento se mezcló con la culpa, acentuado por los comentarios de los curiosos sobre la supuesta infertilidad que había sido el detonante de la separación. Se preguntaba si, en algún lugar de aquella ciudad, Sofía también lo estaría recordando. «Hermano, mírate», dijo de pronto Lucía, su hermana menor, que se había acercado sin que él lo notara. Llevaba un elegante vestido de seda y mostraba genuina preocupación en los ojos. «Tienes que dar la cara por tus errores, pero no puedes quedarte atrapado en ellos». «Lo intentaré», respondió,
sin despegar la mirada de los cubitos de hielo que flotaban en la cubitera. «Es solo que hay mucha presión. Y más que vendrá», apuntó ella con un suspiro. «Si de verdad quieres sacar adelante ese proyecto, tendrás que demostrar que has cambiado». Un señor mayor, reputado filántropo y con amplia influencia entre los empresarios, se acercó en ese instante. Tenía un porte amable y un leve temblor en las manos. Con discreción, invitó a Alejandro a apartarse un poco del bullicio. «He oído que hay ciertas dificultades con tu imagen pública», comentó con cortesía. «A veces reconocer los propios errores es la clave. Una disculpa sincera podría ayudarte más de lo que imaginas». Alejandro escuchó cada palabra como si fuera un regaño paternal. Tuvo que tragar saliva. Antes de que pudiera responder, un destello de flash lo sorprendió. «Alejandro, ¿qué tal unas fotos?», gritó un paparazzo, aproximándose de forma invasiva. Su cámara apuntó sin tregua a la cara de Alejandro, capturando el gesto incómodo que él intentó ocultar. Un par de asistentes de seguridad trataron de apartar al intruso, pero éste insistió. «¿Qué opinas del éxito de Sofía en sus nuevos negocios? Dicen que su empresa te está haciendo competencia y que ya no te teme. ¿Es cierto que la dejaste por algo tan absurdo como no poder tener hijos?». El estómago de Alejandro se anudó. La mención de Sofía y la forma cruel en que el hombre lo soltó en voz alta fue como un golpe directo a su paciencia. Se sentía como si todas las miradas se clavaran en él. «Basta», exigió, apretando los puños. El paparazzo no se movió y siguió disparando flashazos. «¿De verdad la abandonaste porque ella no...?» Alejandro explotó. Sin pensar, empujó la cámara con un manotazo brusco. El sonido metálico resonó y el fotógrafo estuvo a punto de perder el equilibrio. Inmediatamente, el equipo de seguridad intervino para contener la situación. Algunos invitados se acercaron, asustados por la escena. Entre murmullos y gestos de reproche, el paparazzo se incorporó, acusándolo de agresión. Con el pulso acelerado, Alejandro notó la conmoción a su alrededor. Se sintió más expuesto que nunca, y en un rayo de lucidez, supo que aquella reacción violenta solo iba a empeorar las cosas. Javier llegó corriendo, apartándolo del centro de la trifulca. «Tranquilo», le dijo con un tono firme. «No le des más razones para dejarte mal parado». Alejandro se soltó de sus manos, intentando recuperar el aliento, mientras la mirada de los curiosos lo atravesaba como cuchillos. Con la respiración agitada, se percató de que ya era inútil arreglar el momento. En el fondo del salón, un par de inversionistas cuchicheaban con evidente disgusto. El patrocinador principal asomó la cabeza, contrariado. De pronto, un empleado se acercó, cargando una libreta con anotaciones del evento. Se inclinó para hablarle casi al oído. «Señor, discúlpeme, pero la prensa está armando un escándalo. Lo mejor es que se retire antes de que esto escale más». Alejandro sintió un ahogo en el pecho. Asintió con gesto abatido y tomó su saco, con la intención de salir de ahí. El cuerpo de seguridad lo escoltó hasta la salida, mientras algunas cámaras seguían capturando cada uno de sus pasos. Ya en la vereda, el aire fresco de la noche lo golpeó de lleno. Se sentía cansado, humillado y furioso consigo mismo. Sabía que su reacción era justo lo que no debía haber sucedido. Tragó saliva, intentando calmarse. «Es un desastre», pensó. Al dar los últimos pasos hacia su auto, sintió que alguien lo tomaba del brazo. Era un conocido del mundo empresarial, un hombre de mediana edad con corbata oscura y gesto de complicidad. «Tú no me preguntaste, pero yo te contaré algo que oí», dijo en voz muy baja, mirando de un lado a otro para cerciorarse de que nadie más escuchara. «Me contaron que vieron a Sofía hace poco, con 2 niños. Al parecer son gemelos y no se parecen únicamente a ella». La mandíbula de Alejandro se tensó de inmediato.
No pudo reaccionar ni formular respuesta alguna. Las palabras se sintieron como un golpe más fuerte que las preguntas hirientes de la prensa. Se quedó inmóvil, observando cómo aquel hombre se alejaba en la oscuridad del estacionamiento. Momentos antes de irse, un conocido de negocios le comenta en voz baja que vio a Sofía con 2 niños, gemelos, y que no lucen solo como ella. El zumbido de la ciudad comenzaba a despertar cuando Alejandro llegó a su oficina mucho más temprano de lo habitual. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a esa frase que un conocido le susurró al despedirse del evento benéfico. Sofía con 2 niños, gemelos que no parecían ser solo de ella. La tensión en su pecho no lo dejaba respirar con normalidad. Aquello sonaba descabellado, pero no podía sacarlo de la cabeza. Se desabrochó el saco, lo dejó sobre una de las sillas y se asomó por el enorme ventanal que daba al centro financiero de la ciudad. Las luces del alba apenas comenzaban a bañarlo todo con tonos anaranjados. Lo invadió una oleada de preguntas, mezcladas con un eco de recuerdos de Sofía. Cerró los ojos para repasar el instante exacto de la separación, aquellos días amargos en los que, al calor de la frustración y el orgullo, él terminó por acusarla de no poder darle una familia. El divorcio fue un golpe que lo dejó resentido y, según decían todos, lo empujó a la superficialidad de las fiestas. Sin embargo, lo que había escuchado ahora lo descolocaba más que cualquier escándalo reciente. Si Sofía de verdad tenía hijos, peor aún, si esos hijos podían ser suyos, el mundo que creía conocer se tambalearía por completo. El sonido del teléfono interrumpió su ensimismamiento. Contestó sin mucho ánimo, esperando las típicas consultas de la mañana. Para su sorpresa, era Javier, su amigo y socio, quien ya venía de camino cargando un montón de papeles referentes al nuevo contrato de sustentabilidad. El pacto con los inversionistas era su oportunidad de limpiar su imagen, aunque en ese momento Alejandro se sentía incapaz de concentrarse en nada. «Te noto extraño», dijo Javier en cuanto entró, sin siquiera saludar al equipo de recepción. «Todavía nervioso por lo de anoche». «No son solo los rumores», admitió Alejandro, masajeándose las sienes. «Es lo que dijo ese tipo sobre Sofía. Y esos niños». Javier dejó un fajo de documentos sobre la mesa y lo miró con preocupación. «¿Estás pensando que podrían ser tuyos?», preguntó, acercándose. Alejandro ni siquiera tuvo que responder. La expresión en su rostro lo decía todo. La tensión se prolongó en la sala durante unos segundos. Javier carraspeó, tratando de cambiar de tema antes de que la ansiedad se volviera insoportable. «Mira, hoy tenemos que repasar el borrador del contrato. Los inversores están dudando de ti. Bueno, de nosotros, por tu inestabilidad. Necesitamos cerrar este acuerdo lo antes posible». Alejandro asintió, abriendo las carpetas con gesto mecánico, pero cada palabra y cifra que leía le parecía hueca. La imagen de Sofía seguía rondando su mente como un fantasma. Poco después, Lucía apareció en el umbral de la puerta, luciendo un elegante atuendo de oficina y un semblante serio. «Es temprano, pero ya hay noticias en las redes», anunció, mostrándole el teléfono a Alejandro. «Se está difundiendo tu encontronazo con el paparazzo anoche. Algunos medios lo pintan como otra rabieta tuya». La frustración se dibujó en el rostro de Alejandro. Sabía que aquella reacción violenta le pasaría factura. «Lo peor», continuó Lucía, «es que están saliendo comentarios sobre Sofía. Dicen que su empresa va viento en popa y que ella no para de involucrarse en proyectos benéficos. ¿Has visto los memes? Te muestran como el empresario borracho y despechado». «¿Tú crees que esto pueda empeorar?», contestó él con un hilo de voz. «Siempre puede empeorar», respondió Lucía, encogiéndose de hombros. «Si no te tomas en serio tu reputación, lo vas a perder todo. Para colmo,
Esa mañana estaba programada una junta con parte del consejo de la compañía. Muchos de los directivos se encontraban molestos y temerosos de que su imagen arrastrara los proyectos al fracaso. Alejandro se dirigió a la sala de juntas con pasos pesados, sintiendo la mirada de todos los empleados que lo observaban desde los cubículos. Unos susurraban, otros hacían como que trabajaban, pero sus oídos seguían atentos a cualquier palabra que él soltara. Cuando llegó a la amplia sala de cristal, notó las expresiones de desaprobación de algunos inversionistas. Uno de ellos tomó la palabra en cuanto Alejandro se sentó. La escena de anoche no ayuda para nada a la firma del proyecto de sustentabilidad. Necesitamos tener garantías de tu estabilidad, Alejandro. Otro directivo asintió con los brazos cruzados. He visto los titulares. ¿Crees que podamos mantener la credibilidad con este tipo de incidentes tan frecuentes? Con un nudo en la garganta, Alejandro intentó esbozar una disculpa oficial, pero sus palabras sonaban torpes. Su mente continuaba revelándose. ¿Y si en serio Sofía tiene hijos míos? ¿Cómo iba a ignorar algo tan grande? Forzó una explicación sobre su compromiso con la responsabilidad social y la necesidad de mirar más allá de los chismes, pero las preguntas se volvieron repetitivas. Al cabo de casi una hora de reproches, salió de la junta sin haber tomado decisiones concretas. Había aceptado, sin más remedio, que debía estabilizarse. Lo difícil era saber cómo. Más tarde, mientras revisaba con Javier los ajustes en el contrato, un empleado tocó con suavidad la puerta. «Señor Alejandro, necesito que vea algo», dijo con timidez extendiendo su tableta. «Hay fotos circulando en un foro de finanzas. Se trata de Sofía con 2 niños». La imagen mostraba a Sofía saliendo de un auto negro, con una niña y un niño a su lado, ambos sonriendo. Aunque la foto no era de gran calidad, se veían rasgos familiares en los pequeños. Uno de ellos tenía el ceño ligeramente fruncido, algo que le recordó a Alejandro su propia mueca cuando estaba pensativo. «Dámelas», pidió sin disimular el temblor en las manos. Se las quedó mirando un largo rato. El empleado se marchó sin añadir nada, consciente de que había metido el dedo en la llaga. Enfurecido y nervioso, Alejandro cerró la tableta y fue de inmediato a buscar a su jefa de relaciones públicas, una mujer de carácter firme que había resuelto varios de sus desastres de imagen en el pasado. «¿Cómo es posible que yo me entere de esto por un foro y no por ti?», espetó. Ella, conteniendo la irritación, le recordó que su trabajo era manejar la comunicación externa, no hacer espionaje de la vida personal de su jefe. «Si Sofía tiene hijos, es asunto de ella, a menos que quieras que lo hagamos público, cosa que sería fatal para tu imagen». «No», exclamó él soltando el aire. «No, perdona, estoy muy estresado. No quise hablarte así». La mujer asintió con semblante serio y se retiró. Se veía más cansada que molesta, como si lidiar con las crisis de Alejandro ya no fuera una novedad. Por la tarde, mientras trabajaba con desgana en su despacho, se sorprendió al ver un sobre anónimo en su escritorio. Adentro halló más fotografías de Sofía con los niños, esta vez tomadas de cerca. Se distinguían perfectamente sus caras. La niña, de rizos oscuros, llevaba un vestido colorido. El niño, con un balón bajo el brazo, miraba a la cámara de reojo. Un escalofrío le recorrió la espalda al reconocer en sus facciones un parecido innegable con la familia de su madre, pero también notaba pinceladas de sí mismo en las expresiones. Una mano firme se posó en su hombro. Javier le hablaba en tono sereno. «No saltes a conclusiones, Alejandro. Si estas fotos son reales, si de verdad son hijos tuyos, hay procesos legales y, sobre todo, emocionales que debes considerar. No puedes ir como un huracán a exigir respuestas». Alejandro apretó la mandíbula, con el corazón palpitando.
No lo entiendes. Necesito saber la verdad. ¿Por qué jamás me lo dijo? La tarde se deslizó en silencio, con las horas pasando entre correos de alerta de inversionistas, llamadas preocupadas de Lucía y la insatisfacción de no poder confirmar nada. Alejandro no lograba concentrarse en los detalles del proyecto de sustentabilidad. Cada vez que intentaba leer un párrafo, se quedaba bloqueado. Una y otra vez observaba las fotos en busca de algo que lo convenciera de que todo era un montaje. Sin embargo, cada vez lo veía más claro. Esos niños podían ser sus hijos. Cuando llegó la noche y las oficinas se vaciaron, él aún seguía sentado detrás de su escritorio, mirando por la ventana sin enfocarse en nada concreto. Javier se despidió con un gesto comprensivo, sugiriéndole que se marchara a descansar. Alejandro se quedó un rato más, abrumado por la soledad del lugar. Dio un respingo cuando su teléfono vibró con insistencia. Mostraba un número bloqueado en la pantalla. Algo en su interior le gritó que contestara de inmediato. Escuchó una respiración entrecortada al otro lado de la línea. Una voz oscura y casi imperceptible habló. Yo sé lo que realmente pasó con Sofía y su milagro de embarazo. Si quieres respuestas, nos vemos cara a cara. Una llamada a altas horas de la noche desde un número bloqueado. Una voz asegura conocer la verdad tras el milagro del embarazo de Sofía y se ofrece a encontrarse con Alejandro en persona. Alejandro conducía por la ciudad en medio de un enjambre de pensamientos. Había recibido aquella llamada anónima la noche anterior, una voz áspera que aseguraba saber la verdad sobre el milagro de Sofía. Al principio creyó que se trataba de una mala broma, pero la curiosidad y la desesperación por comprender lo que ocurría lo empujaron a aceptar una cita. Ahora avanzaba por una zona de estacionamientos subterráneos, siguiendo las indicaciones vagas que le habían dado por teléfono. Las luces amarillas proyectaban sombras alargadas sobre las paredes de concreto. Con cada curva sentía que el corazón se le aceleraba un poco más. Aparcó junto a una columna y bajó del auto, escudriñando las sombras. El olor a gasolina y el eco de sus pasos lo hicieron sentirse más solo que nunca. De pronto, vio una silueta encapuchada cerca de la rampa de salida. Caminó hacia ella con cautela, clavando la mirada en cada movimiento que la figura hiciera. Cuando estuvo a unos metros de distancia, la persona alzó la mano enguantada, como indicándole que se detuviera. ¿Lo tienes?, preguntó la voz, distorsionada por la capucha y la oscuridad. ¿El qué?, respondió Alejandro en un murmullo, sintiéndose torpe por no haber pedido detalles. El dinero y la discreción necesaria para mi información, replicó la voz con impaciencia. Alejandro sacó un sobre con billetes que guardaba en el bolsillo interno de su chaqueta. Se lo tendió a la persona con la mano temblorosa, incapaz de apartar la mirada. Después de contar rápidamente el fajo, la figura sacó unos papeles arrugados y los colocó en la mano de Alejandro. Él pudo ver un logotipo médico y algunas letras borrosas. Aunque la penumbra dificultaba la lectura, reconoció la palabra fertilidad y la fecha. Se remontaba a los días previos a su divorcio. Ahí tienes parte de la historia, dijo la voz. Sofía estaba en un proceso de tratamiento cuando todo se vino abajo. Alguien se aseguró de que tú no supieras nada, y por lo que me han contado, ese alguien podría ser de tu entorno. Alejandro sintió que le fallaban las rodillas. ¿Podía ser cierto que Sofía jamás fue estéril? ¿O que alguien había manipulado la información? ¿Quién?, insistió con la respiración entrecortada. ¿Quién se entrometió? La figura soltó un leve bufido. No soy un detective y el dinero no cubre tanto. Averígualo tú, pero ten cuidado. Los peces gordos no quieren que revuelvas el agua. El encapuchado se movió con rapidez hacia la salida, dejando a Alejandro a solas con los papeles temblorosos en la mano.
Se quedó un instante paralizado, escuchando el eco de pasos que se alejaban, y luego regresó al auto, tratando de calmar el temblor en su cuerpo. Dio un vistazo rápido a los informes, fragmentos de exámenes de laboratorio, citas de un ginecólogo y nombres tachados. Algo olía a trampa. Guardó los documentos en la guantera y salió del estacionamiento con el pulso agitado. Las calles de la ciudad parecían más hostiles que de costumbre. Un par de horas más tarde, Alejandro llegó a su oficina, donde lo aguardaba la rutina a la que no lograba escapar: el contrato de sustentabilidad, los socios inquietos y el personal asustado por su última rabieta con la prensa. Al subir, se encontró con Javier, que lo llamó aparte al ver su rostro desencajado. «¿Qué te pasa? Estás pálido». «Tengo pruebas, o al menos algo que sugiere que Sofía podría haber seguido un tratamiento de fertilidad antes de que firmáramos el divorcio», dijo, extendiendo una de las páginas en la que se distinguía la fecha. Javier la leyó con detenimiento y se quedó mudo un par de segundos. «Esto es grave. ¿Dónde lo conseguiste?» «No importa», cortó Alejandro. «El problema es que alguien manipuló los resultados o los ocultó. Si ella estaba embarazada y no me lo dijo, o si la obligaron a guardar silencio». Una punzada de rabia le cruzó el pecho. Si todo aquello era cierto, ¿qué clase de juego sucio hubo detrás? ¿Quién se beneficiaría al mantenerlo lejos de Sofía y de unos posibles hijos? Sintió un hormigueo de impotencia al recordar la sospecha que tenía sobre la gente de su propia empresa, o tal vez algún familiar que creía estar haciéndole un favor. Javier, al notarlo tan nervioso, lo tomó del brazo y lo llevó hasta la sala de juntas vacía. «Escúchame», le dijo con serenidad. «No puedes ir ahora mismo a echarle en cara a Sofía nada. Primero, asegúrate de toda la información. Segundo, no puedes repetir otro escándalo. Tenemos el contrato colgando de un hilo». Alejandro asintió, aunque la furia seguía bullendo en su interior. Abrió la boca para responder cuando sonó su teléfono. Un colaborador lo buscaba para atender con urgencia una videollamada con unos socios internacionales. Rodó los ojos, cansado de sentir cómo su vida privada se estrellaba contra las exigencias del negocio. Entró a la sala de conferencias con aire cansado y se encontró con varios rostros en la pantalla. Empezaron a hablar del proyecto de sustentabilidad, a exigirle certeza de que su reputación no iba a manchar el lanzamiento. Las palabras de los inversores parecían rebotar en su cabeza, que seguía atrapada en la imagen de aquellas hojas médicas. Sin embargo, se obligó a contestar con cortesía, consciente de que necesitaba ese contrato para estabilizar su empresa y tener una base sólida desde donde investigar la verdad. Tras una hora tensa, la llamada concluyó sin conclusiones claras. Uno de los ejecutivos soltó un lacónico «ya veremos», dejando ver que la decisión final seguía en duda. Alejandro salió de la sala con el ceño fruncido. Afuera, en el pasillo, un empleado le advirtió que la prensa estaba pidiendo a gritos una declaración suya sobre Sofía. Al parecer, una revista sensacionalista había soltado la noticia de que Sofía tenía hijos y que tal vez fueran de Alejandro. Con el corazón en un puño, caminó hacia el elevador, intentando esquivar cualquier contacto visual. Al cerrarse las puertas, soltó un suspiro tan largo que casi sintió un alivio momentáneo. Bajó al vestíbulo y salió a la calle con determinación. Pensó: «Tengo que llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste». Pero sus pasos lo llevaron a un destino inesperado. En lugar de dirigirse a casa, condujo hasta la clínica donde el nombre del ginecólogo aparecía repetido en los papeles. Al llegar, pidió hablar con el médico, alegando que tenía información confidencial. Una recepcionista lo miró con cautela y le explicó que el especialista estaba en un congreso, que no volvería hasta dentro de varios días.
Alejandro notó la desconfianza en sus ojos y optó por marcharse sin insistir. No quería crear un nuevo escándalo con testigos de por medio. Al regresar a la empresa, lo esperaba una situación desagradable. Un reportero había logrado colarse hasta el lobby, gritando preguntas sobre Sofía y los supuestos hijos. Alejandro sintió cómo la sangre le hervía de nuevo. Se acercó con paso firme y exigió que abandonara el lugar. El periodista insistió, con una sonrisa burlona, en que tenía pruebas de que Alejandro estaba investigando a su exesposa por medios sospechosos. Fue la gota que colmó el vaso. Las palabras sospechosos y investigando se sintieron como un disparo directo a su orgullo. «¡Fuera de aquí!», gritó, empujándolo más fuerte de lo necesario. El hombre trastabilló y la seguridad de la empresa intervino para sacarlo. En el tumulto, se oyó el chasquido de una cámara y los gritos de un camarógrafo que capturó la escena. Gente alrededor murmuró con alarma. Aquello iba a desatar otra ola de titulares. El millonario desesperado pierde los estribos, otra vez. Alguien lo tomó del brazo y tiró de él para sacarlo del lobby. Era Javier, que lo miraba con el semblante pálido. ¿No entiendes que estás cayendo en su juego? Se están aprovechando de tus debilidades. Alejandro cerró los ojos, aún temblando de rabia. Sabía que su comportamiento solo fortalecía a sus enemigos, pero la tensión lo consumía. ¿Cómo se suponía que debía mantenerse tranquilo si todo se le derrumbaba encima? Tras la confrontación, se encerró en su oficina, ignorando llamadas y mensajes. A última hora de la tarde, cuando las luces de la ciudad comenzaron a encenderse al otro lado del ventanal, pensó en marcarle directamente a Sofía. Tenía su número, aunque llevaba años sin usarlo. Tal vez fuera la hora de afrontarlo de una vez. Sin embargo, algo dentro de él, una mezcla de vergüenza y orgullo, le impidió hacerlo de inmediato. Quería más pruebas para no parecer un lunático acusándola sin fundamento. Estaba sumido en ese dilema cuando oyó el golpe de la puerta. Al abrir, se encontró con Ramírez, uno de los inversores con los que sostenía una relación tensa desde hacía meses. Aquel hombre entró sin ser invitado, con una sonrisa autosuficiente grabada en su rostro. «Vaya, parece que estás en problemas de nuevo», soltó con cinismo, acomodándose la corbata. «Vi las noticias. Otra pelea con la prensa y en tu propia empresa». Alejandro lo miró con desconfianza. «¿A qué vienes, Ramírez?». El inversor entrecerró los ojos, como evaluándolo. «A darte un consejo. O dejas de lado esa ridícula búsqueda para probar que la señora Sofía te engañó, o que tiene hijos tuyos, o como sea que lo llames, o perderás todo: el patrocinio, el contrato, la estabilidad de tu imperio». Hizo una pausa dramática y soltó una carcajada baja que a Alejandro le resultó insoportable. «Piénsalo», remató. «Tu empresa está al borde del abismo. ¿De verdad quieres hundirte por algo que quizá ni siquiera sea real?». Ramírez visitó a Alejandro a última hora y con sonrisa engreída le sugirió que si no deja esas búsquedas personales de lado, perderá tanto el patrocinio como su empresa. El amanecer se filtraba por las persianas de la habitación cuando el teléfono de Alejandro comenzó a vibrar sobre la mesita de noche. Apenas había logrado conciliar el sueño después de la visita de Ramírez, cuyo tono amenazante retumbaba en su mente. Alargó la mano con pesadez y contestó sin revisar el identificador. «Alejandro, soy Lucía». Se oyó la voz de su hermana al otro lado. «¿En serio vas a presentarte en ese evento benéfico?». «Tengo que hacerlo», contestó él, incorporándose en la cama con el ceño fruncido. «Me enteré de que Sofía estará ahí. No puedo quedarme esperando una llamada o una señal. ¿Por qué no piensas en tu propia imagen o en el riesgo de otro escándalo?», insistió Lucía. «Los patrocinadores se van a enterar y recuerda lo que te dijo Ramírez.
Alejandro suspiró. Sentía que las paredes se le venían encima cada vez que alguien, incluso su hermana, le hablaba del peligro de arruinarlo todo. «No me importa lo que Ramírez insinúe», respondió. «Necesito respuestas. No aguanto seguir rodeado de mentiras y secretos». Lucía guardó silencio unos instantes, valorando la obstinación de su hermano. Luego le deseó buena suerte y colgó, no sin antes pedirle que mantuviera la calma. Tras la ducha rápida, Alejandro eligió un atuendo sobrio. No quería llamar la atención con un traje llamativo, pero aún así intentó verse pulcro. Sabía que varios empresarios de alto perfil irían a ese evento, un cóctel en un jardín elegante, donde se recaudarían fondos para rehabilitar parques infantiles y zonas verdes. Suspiró al pensar que Sofía siempre había sido una apasionada de esos proyectos, del cuidado ambiental y del trabajo social. Poco después, se encontró llegando al recinto, un antiguo invernadero remodelado que se extendía sobre una amplia zona verde rodeada de muros de piedra. Al ingresar, el aire fresco de las plantas y el murmullo de decenas de conversaciones le dieron la bienvenida. Mantuvo la cabeza alta, pero en su interior un nudo de nervios le comprimía el estómago. Los asistentes, con copas de vino y sonrisas de cordialidad, ocupaban un sendero de piedra rodeado de flores. Alejandro avanzó despacio, observando los rostros, buscando desesperadamente a Sofía. La reconoció en cuanto la vio. Ella destacaba con un vestido sencillo pero elegante, que contrastaba con la formalidad excesiva de algunas invitadas. Estaba de pie junto a una mesa donde se exhibían fotografías de un proyecto social, conversando con un hombre mayor de aspecto amable. Un poco más atrás, casi ocultos tras la multitud, asomaban dos cabecitas, los niños. Alejandro apenas logró vislumbrarlos unos segundos, pero sintió un golpe de emoción. Uno de ellos, el niño, sostenía un globo de helio, mientras la niña parecía mirar con curiosidad las flores. De pronto, un escalofrío le recorrió el cuerpo al recordar los reportes, las fotografías borrosas y las palabras con las que describían a esos pequeños, gemelos, presumiblemente, de Sofía. Trató de acercarse con discreción, pero un par de invitados lo reconocieron y lo saludaron de forma insistente. No queriendo verse descortés ni sospechoso, intercambió unas breves palabras, pero no dejaba de seguir con la mirada a Sofía. Ella lucía segura, dedicando su atención a quienes se le acercaban para felicitarla por su labor filantrópica. Un grupo de donantes la rodeó, aplaudiendo sus ideas para mejorar la educación ambiental de los niños en zonas marginales. Alejandro escuchó desde cierta distancia, confirmando lo que ya sabía. Sofía había florecido profesionalmente en los últimos años, justo mientras él se hundía en el caos. Conforme transcurrían los minutos, avanzó con paso lento hacia la mesa donde Sofía conversaba. La multitud se dispersó un poco, dándole una mejor vista de los dos pequeños. Uno de ellos, el niño, estaba inquieto, sosteniendo el globo y mirando alrededor con curiosidad. La niña se aferraba a la mano de Sofía, jugueteando con la orilla de su vestido. Alejandro contuvo el aliento. Notó que el niño tenía el cabello oscuro y los rasgos muy parecidos a los de Sofía, pero algo en su expresión. Había algo que sin duda le recordaba a sí mismo. Apretó los puños para controlar la oleada de emoción que lo invadía. Casi sin darse cuenta, se encontró ya a pocos pasos de Sofía. Ella, al sentir su presencia, levantó la mirada y se quedó helada. Sus ojos se cruzaron en un instante en el que todo el bullicio alrededor pareció detenerse. Sofía frunció los labios como si intentara evitar que se notara su sorpresa. Luego, con un leve endurecimiento del rostro, desvió la vista y continuó hablando con una pareja de donantes, fingiendo que no lo había visto. Pero Alejandro no se rindió, dio un paso más y murmuró su nombre. Sofía.
Ella giró la cabeza mirándolo con una mezcla de recelo y nostalgia. «No sabía que vendrías», dijo con voz contenida. «Me enteré de que estarías aquí», confesó él, intentando sonar tranquilo. «Quería hablar contigo, aunque fuera solo un minuto». En ese momento, una mujer de semblante amable pero firme, probablemente la amiga que la acompañaba, se puso de pie para guiar a los niños lejos de la mesa. Parecía entender la tensión que flotaba en el aire. Los pequeños se marcharon de la mano de la desconocida, mirándolo con algo de curiosidad infantil. Sofía esperó a que se alejaran lo suficiente para mirarlo de frente. «¿Qué necesitas, Alejandro?», preguntó con un suspiro resignado. Él se tragó un nudo en la garganta. «No quiero causarte problemas, ni tampoco un escándalo. Solo necesito entender por qué te fuiste de esa forma. O, mejor dicho, por qué...» Se interrumpió al notar que ella lo miraba con ojos llenos de herida. «No tenemos nada que discutir», respondió Sofía sin subir la voz, pero con un tono cortante. «Lo que pasó entre nosotros se cerró hace tiempo. Ni siquiera nos damos la oportunidad de aclarar las cosas», insistió él. Ella negó con la cabeza, evitando su mirada. «No lo creo, no ahora. Tú seguiste con tu vida, yo seguí con la mía y...» Hizo una pausa, como mordiéndose la lengua antes de añadir: «Ya no hay más que decir». Dicho esto, Sofía enderezó la espalda y se alejó hacia otra mesa, fingiendo un interés repentino en la exposición de fotos. Alejandro se quedó ahí, sintiéndose rechazado y aturdido. Cerró los ojos un momento, recordando las palabras hirientes que se dijeron al final de su matrimonio, el dolor que ninguno quiso admitir abiertamente. El divorcio quedó en términos tan fríos que ahora, con la posibilidad de que esos niños fueran de él, Sofía lo bloqueaba por completo. Observó con detenimiento cómo ella se adelantaba para reunirse con los pequeños, recibiendo sonrisas de los asistentes que la felicitaban por sus aportes económicos. Escuchó murmullos de admiración. «Sofía es una gran madre. Dedica tanto tiempo a la causa. Sus hijos son adorables». Con el corazón encogido, se preguntó si esos gemelos, Mateo y Elena, tal como oyó en algún rumor, sentirían curiosidad por su verdadero padre, o quizás ni siquiera sabían que podría existir tal posibilidad. Durante unos minutos se obligó a charlar con algunos patrocinadores para no levantar sospechas. La fachada de hombre de negocios debía mantenerse, aunque por dentro la ansiedad lo carcomiera. Aprovechó la oportunidad para intercambiar tarjetas y agradecer la presencia de ciertas personalidades que podrían, de paso, influir en la firma del proyecto de sustentabilidad. Sin embargo, su mente regresaba una y otra vez a Sofía y a aquellos niños. De reojo, la encontró en el otro extremo del jardín, sentada en un banco de madera. La niña le mostraba un dibujo en una hoja de papel, mientras el niño jugaba con una pelota. Sofía los observaba con una sonrisa serena, pero cuando alzó la vista y vio a Alejandro, borró la expresión tierna de su rostro. Se levantó de inmediato, tomando a los gemelos de la mano y llevándolos hacia un lugar más privado, como si el simple contacto visual fuese peligroso. Alejandro se quedó plantado, sintiendo una angustia desconocida, no solo porque esas miradas fugaces le confirmaban la barrera enorme entre ellos, sino porque tenía la creciente certeza de que esos niños podían ser suyos. Los rasgos, la edad, la sensación de ser casi un extraño frente a una familia que podría haber sido la suya, todo lo golpeaba sin piedad. Cayó la tarde y la gente empezó a retirarse. Algunos se acercaron a felicitarlo por su presencia. Creían que su asistencia reforzaba la imagen solidaria del evento. Él respondió con cortesía, pero mantenía la vista fija en la figura de Sofía, que se dirigía a la salida. Trató de acercarse para una última palabra, sin éxito.
Ella se despidió rápidamente de los organizadores, rodeada por otras personas, y en un abrir y cerrar de ojos ya había desaparecido con los pequeños en medio de la muchedumbre. Alejandro exhaló un suspiro largo. Su oportunidad de hablar con claridad se había esfumado, y solo había obtenido la confirmación de que Sofía lo rehuía con todas sus fuerzas. Bajó la mirada, derrotado, y fue en ese momento que vio un pequeño libro en el pasto. Parecía un cuento infantil, con dibujos de animales en la portada. Se agachó para recogerlo y se quedó helado al leer unas letras garabateadas en la contraportada. Alejandro encuentra un libro infantil caído con los nombres Mateo y Elena, garabateados en la contraportada, y su mundo se tambalea al convencerse aún más de que podrían ser sus hijos. Alejandro apenas había pegado ojo durante la noche. Tenía el libro infantil en la mano, con esos dos nombres garabateados, Mateo y Elena, que no dejaban de resonar en su mente. Sentado en el sofá de su estudio, contemplaba la portada con dibujos de animales, tratando de imaginar los rostros sonrientes de los niños que lo habían tenido en sus manos. A lo lejos, la ciudad despertaba con el rumor de bocinas y tránsito, pero Alejandro seguía sumido en su obsesión. No podía ignorar la posibilidad de que esos gemelos fueran sus hijos. Tomó el teléfono y marcó el número de Lucía. Ella respondió a la tercera llamada con un tono de voz soñoliento. ¿Pasa algo?, preguntó preocupada. «Necesito contarte algo», murmuró Alejandro. «Creo que Sofía y yo tuvimos hijos. Lo supe en el evento. Ella no lo confirma, pero encontré un libro de cuentos con los nombres de los niños y... Lucía, estoy convencido». Escuchó el silencio del otro lado de la línea, como si su hermana estuviera asimilando la noticia. Finalmente respondió con cautela. «¿Estás seguro? Mira, no quiero sonar insensible, pero... Sofía y tú se separaron hace años. Tal vez los niños no sean tuyos». «Lo sé, pero hay demasiadas coincidencias», insistió él. «Por favor, necesito tu apoyo para saber la verdad». Lucía suspiró. «Apoyo tendrás, pero también un consejo. Ve con cuidado. No te obsesiones hasta el punto de dañarte más o dañar a Sofía y a los niños. Si de verdad son tus hijos, lo sabrás. Solo no hagas locuras». Alejandro colgó sin sentirse demasiado alentado. La confusión seguía anidada en su interior. No podía dormirse en los laureles. Temía que el tiempo lo alejara aún más de la verdad. Con ese pensamiento se puso en marcha. Si quería respuestas, debía conseguirlas directamente de las personas que habían estado cerca de Sofía durante aquellos meses de la separación. Horas después, se plantó frente a la puerta del consultorio de la doctora que, en el pasado, había sido la ginecóloga recomendada por la familia. Era la misma profesional que Sofía solía visitar antes de que el divorcio se precipitara. Para su desencanto, una enfermera le informó que la doctora se encontraba de licencia por enfermedad y no volvería en un tiempo. Alejandro insistió con firmeza, pero la respuesta fue la misma. Se marchó con un vacío aún más grande, frustrado por no encontrar salida. Al salir del edificio, recordó a Valeria, una antigua amiga de Sofía, que también había sido cercana a él en mejores tiempos. La localizó a través de las redes sociales y le envió un mensaje que no obtuvo respuesta inmediata. Más tarde, cuando logró dar con ella por teléfono, Valeria sonaba cortante. «Alejandro, no sé por qué me buscas ahora. Sofía y yo ya no hablamos tanto como antes», afirmó, aunque parecía incómoda. «Además, si esto tiene que ver con sus hijos, prefiero no involucrarme». «Necesito saber si de verdad son míos», dijo en un susurro suplicante. «Valeria, por favor, no busco un escándalo, solo respuestas». «Lo siento», respondió la mujer. «No puedo decirte nada. Ella es la única que debería contártelo». Su voz transmitía más lástima que enojo,
y eso hirió a Alejandro. Él no quiso forzar la situación y cortó la llamada, pero su resolución se reforzó: descubrir quién había manipulado los hechos para mantenerlo al margen. Recordó entonces que años atrás, cuando los rumores de infertilidad de Sofía aparecieron, el doctor de cabecera de la familia se mostró bastante evasivo. No era la misma doctora a la que acababa de intentar consultar, sino un médico más general que les aconsejó buscar especialistas. Ese podría saber algo, pensó. Se dirigió a la casa del doctor, un hombre entrado en años que fue amigo de su familia. Al principio el médico se negó a hablar, alegando secreto profesional. Sin embargo, la desesperación de Alejandro lo llevó a encarar al hombre con palabras duras y reclamos. Usted sabía que Sofía se estaba haciendo pruebas. ¿Por qué me dejó creer que no había remedio? ¿Por qué todo apuntó a que ella nunca podría concebir? El doctor lo miró con las cejas fruncidas. Yo no mentí, dijo. Pero había ciertas irregularidades en los análisis. Ella venía con exámenes contradictorios. Luego de pronto dejaron de llegar reportes y firmaron el divorcio. ¿Irregularidades?, repitió Alejandro, sintiendo un temblor en la voz. El doctor lo miró a los ojos, quizá sintiendo lástima. No puedo asegurar quién alteró o retuvo esos informes. Solo sé que a Sofía le llegó un rumor de que tú preferías separarte antes que cargar con la culpa de no tener hijos. Eso la hundió más y prefirió no insistir con tratamientos. Aquellas palabras fueron como un puñetazo en la boca del estómago. Alejandro salió de la casa del médico con la sensación de que, en efecto, alguien había conspirado para que la ruptura sucediera de la peor forma. Sin poder contener la furia y el desconcierto, decidió ir al apartamento de Sofía. Obtuvo la dirección a través de un contacto en común. Algo que sabía no estaba del todo bien, pero su desesperación era más fuerte que los escrúpulos. Condujo como si la ciudad entera se redujera a esa calle. Al llegar, el guardia del edificio lo miró con desconfianza, pero Alejandro se anunció con su nombre, agregando que era un asunto personal urgente. Después de unos minutos de espera, el intercomunicador soltó un chasquido y permitió el acceso. Sofía había aceptado recibirlo. Subió en el ascensor con el corazón a punto de estallar. Al llegar a la puerta, la encontró entreabierta. Entró a un recibidor modesto y decorado con un gusto sencillo, propio de Sofía. Desde una sala contigua, ella apareció con el ceño fruncido. Llevaba un suéter ligero sobre los hombros y parecía no haber esperado a nadie más ese día. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja, sin ocultar su desagrado. «Necesito hablar contigo. Dime la verdad, Sofía. Esos niños son mis hijos». Ella comprimió los labios, lanzando una mirada hacia un pasillo lateral, como si temiera que alguien escuchara. «No tienes derecho a irrumpir así y...», comenzó a decir, antes de que Alejandro la interrumpiera. «No puedo seguir con esta incertidumbre. He descubierto pruebas, exámenes, la posibilidad de que estuvieras en tratamiento. ¿Te parece poco todo lo que me hiciste pasar?», soltó Sofía con rabia contenida. «Tú me acusaste de ser infértil y me dejaste sola». Él tragó saliva, recordando los reproches que le lanzó en medio del dolor y la frustración. Lo siento de verdad», murmuró, controlando un temblor en la voz. «Pero no quiero que tus hijos carguen con lo que ocurrió». Sofía se estremeció. Casi podía verse la lucha interna en su mirada. Él frunció el ceño. «¿Una amenaza? ¿Quién?». «No lo sé», confesó. «El mensaje era claro. Si revelaba tu paternidad, alguien de tu círculo se encargaría de demostrar que yo solo quería aprovecharme de ti. Hablaban de mantenerte libre de cualquier atadura. Fue tan aterrador que pensé que toda tu gente estaba detrás, así que preferí callar». Alejandro sintió que la furia se mezclaba con la culpa. Había mucho que procesar. Un embarazo oculto, un divorcio armado con base en mentiras, una amenaza anónima.
Dio un paso hacia Sofía con cautela, intentando ofrecer una caricia de consuelo. Ella parpadeó, dejando escapar un par de lágrimas que se apresuró a limpiar. «Te juro que no tenía ni idea de esa amenaza», dijo él con la voz temblorosa. «Lo que sea que me hayan dicho a mí, lo que sea que hayan manipulado, lo voy a descubrir. Y voy a protegerte a ti y a nuestros hijos». Sofía dudó, mirándolo por un largo instante. El dolor seguía ahí, pero algo en su mirada se suavizó levemente. «Si realmente quieres demostrarlo, tendrás que hacerlo bien, sin escándalos, sin presiones, y vas a tener que ganarte mi confianza», sentenció. Alejandro asintió con determinación, sintiendo al mismo tiempo un latigazo de remordimiento por todo el tiempo perdido. Sofía confesó que, poco después del divorcio, recibió una amenaza anónima que le advertía que no arruinara el futuro de Alejandro, con la noticia de su embarazo, implicando que alguien cercano a él deseaba mantenerlo libre de cualquier responsabilidad familiar. Alejandro pasó la noche en vela, recordando cada palabra que Sofía le había confesado. Alguien de su círculo había amenazado con arruinar su reputación si ella revelaba que estaba embarazada. Ese conocimiento le quemaba el pecho. ¿Quién, con tanto poder para manipular el diagnóstico y amedrentar a Sofía, querría impedirle formar una familia? Se levantó de la cama antes del amanecer, decidido a atar cabos sueltos y poner fin al asunto de una vez por todas. Al final, respiró hondo. «Por favor, no mezcles a los niños en tu drama empresarial o en tus escándalos», dijo con un hilo de voz. «Ellos no tienen culpa de nada, ¿entiendes?» «No lo haré», aseguró Alejandro. «Solo quiero ser parte de sus vidas, si en verdad son míos». «¿Por qué ahora?», replicó ella con un dejo de dolor. «Porque te sientes solo, porque tus fiestas ya no te llenan». Hubo un instante de silencio, en el que ambos se miraron con heridas sin cicatrizar. Alejandro no supo si debía justificarse, pero tragó su orgullo. Observó el espacio. En la pared, dibujos infantiles con tonos vibrantes. Había trazos de dos figuras pequeñas y una figura de una mujer con el cabello parecido al de Sofía. No había papá en esas escenas. Fue como un golpe de realidad que lo dejó sin palabras. «Te marchaste cuando más te necesitaba», continuó Sofía, bajando la voz al recordar. «Y sí, estaba embarazada antes de que el divorcio fuera definitivo. Lo descubrí justo cuando firmamos los papeles». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Entonces susurró, incapaz de encontrar las palabras. «Sí, son tuyos», contestó ella, con la voz quebrada. «Pero no quería retenerte a mi lado por lástima. Me heriste de muchas maneras, y lo último que deseaba era verte obligado a quedarte para luego recriminarme». El silencio se espesó. Alejandro pensó en cuánto daño habían causado el orgullo y la falta de comunicación. Dio un paso para acercarse, pero ella retrocedió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y aún así mantenía la compostura. «No sé si algún día podré perdonarte del todo», advirtió con franqueza. «Todo lo que viví sola creyendo que no te importaba. Pero nunca supe que realmente estabas». Intentó defenderse. Sofía negó con la cabeza. «Alguien se encargó de que esa información no te llegara a tiempo, aunque tampoco tu actitud ayudó. Yo recibí una amenaza unos días después de firmar el divorcio. Me decían que era mejor no involucrarte. Esa mañana llegó a la oficina más temprano que de costumbre. Aún sin haber avisado, Javier ya estaba ahí, revisando informes de proyectos pendientes. Al verlo entrar con el ceño fruncido y las ojeras marcadas, Javier dejó los papeles a un lado. «¿Algún avance con Sofía?», preguntó, sin ocultar su preocupación. «El suficiente para saber que alguien movió hilos a mis espaldas», respondió Alejandro, dejándose caer en una butaca.
Sofía me confirmó que recibía presiones para no contarme la verdad del embarazo. ¿Presiones de quién? Alejandro negó con la cabeza con evidente frustración. Aún no lo sé, pero voy a descubrirlo. Se hizo un largo silencio en la sala. De pronto, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje. Era Lucía, avisándole que pronto tendrían otra reunión con los patrocinadores interesados en el proyecto de sustentabilidad. Las cosas no pintaban bien. Los medios seguían machacando su reputación y los inversores empezaban a dudar. «Necesito un minuto para ordenar mis ideas», murmuró Alejandro mirando por la ventana. Javier le tocó el hombro con empatía. «Tómate ese tiempo, pero recuerda que tenemos que sacar este contrato adelante si no quieres que tu empresa se vaya a pique». La junta con los potenciales socios fue tensa desde el inicio. El representante de la firma principal deslizó comentarios sutiles acerca de la necesidad de un líder con templanza y sin distracciones personales. Alejandro aguantó cada pulla con serenidad. Prometió que ningún asunto externo afectaría la calidad y seriedad del proyecto. Al salir, no obstante, sintió un nudo en el estómago. Sabía que sus promesas quedarían en nada si no descubría pronto quién o qué estaba orquestando esa campaña de rumores y amenazas. Al mediodía, recibió un mensaje inesperado de Sofía. Ella accedía a que él tuviera un breve encuentro con los niños, siempre que fuera en un lugar público y tranquilo. La cita tendría lugar en un parque el fin de semana. Alejandro leyó el texto una y otra vez, con mezcla de alivio y nervios. Estar frente a Mateo y Elena por primera vez, sin la multitud de un evento o la presión del «qué dirán», lo llenaba de ilusión y temor. No quería echarlo a perder. Las horas pasaron con lentitud hasta que llegó el sábado. Se trasladó al parque convenido, una zona llena de árboles frondosos y senderos sombreados donde las familias paseaban en bicicleta o llevaban a sus hijos a jugar. Sofía estaba allí, sentada en una banca de madera mientras los niños correteaban con una pelota. Los reconoció al instante. La niña, con su cabellera oscura sujeta en dos coletas, y el niño, algo más movedizo y risueño. Alejandro inspiró profundo y avanzó. «Hola», dijo sin alzar demasiado la voz. Sofía lo miró de reojo y se incorporó con cautela. Mateo y Elena frenaron su juego al notar la presencia de un extraño. La niña se escondió medio segundo tras la pierna de Sofía, mientras el niño ladeó la cabeza con curiosidad. «Él es Alejandro», les presentó Sofía en un tono suave. «Un amigo de mamá». Los gemelos lo saludaron con cierta timidez, y Alejandro sintió un vuelco en el corazón. Ese instante, aunque mínimo, le bastó para saber que haría cualquier cosa por ganarse su confianza. Con una pequeña sonrisa, les pidió permiso para sentarse en la banca. Sofía permaneció de pie, atenta a cada gesto. Para romper el hielo, Alejandro sacó de su mochila un par de libros de cuentos ilustrados. «Supe que les gusta leer», comentó, conteniendo la emoción. Mateo abrió los ojos con asombro, y Elena se acercó cautelosamente para ver la portada llena de colores. Sofía no dijo nada, pero Alejandro alcanzó a notar cómo sus labios temblaban ligeramente, como si aquel momento la conmoviera más de lo que deseaba admitir. Jugaron un rato con la pelota y los niños acabaron soltando risitas. Alejandro los siguió con la mirada, descubriendo gestos que le recordaban a su propia infancia. Aquello le confirmaba el lazo que tanto anhelaba. Después de un rato, se sentaron a descansar. Sofía no se alejaba de los gemelos, pero permitía que ellos hablaran con Alejandro. «¿Siempre vienes aquí?», le preguntó Elena, con aire inocente. «Es la primera vez que vengo a este parque», admitió él. «¿Quieres enseñarme tus lugares favoritos?». La niña asintió, aunque esperó la mirada de aprobación de su madre. Ante el suave asentimiento de Sofía,
La pequeña tomó la mano de Alejandro y lo guió a la zona de columpios. Detrás, Mateo caminaba con su pelota, más callado, pero observándolo todo. El sol comenzaba a caer cuando Sofía anunció que debían marcharse. Los niños protestaron un poco, aferrándose a los libros de cuentos que habían estado hojeando. «Se los pueden llevar si su mamá está de acuerdo», dijo Alejandro con una sonrisa. Sofía se encogió de hombros. «Gracias», contestó con cautela. Al despedirse, Alejandro se arriesgó a una conversación más directa. «Este rato ha sido muy especial», le dijo a Sofía en un susurro. «Quiero seguir conociendo a Mateo y Elena». «Ya veremos cómo manejamos todo», respondió ella sin confirmar ni negar. «Dependerá de que no los expongas a nada peligroso, ni uses esto para tu conveniencia». Alejandro tragó saliva. Comprendía la desconfianza de Sofía y su temor a que se aprovechara de la situación para lavar su imagen. «Prometo que no. Lo último que deseo es que ellos sufran, ni tú tampoco». Se marcharon, dejando a Alejandro con un nudo de emociones. Felicidad efímera por ese primer acercamiento, pero también un torbellino de dudas sobre cómo protegerlos y proteger la verdad. Al día siguiente, en la oficina, llegó decidido a investigar a fondo las finanzas de la empresa, seguro de que alguien había malversado fondos para manipular la historia de Sofía. Mientras revisaba documentos junto a Javier, apareció un joven empleado con el semblante nervioso. Traía un montón de facturas y recibos archivados en carpetas polvorientas. «Señor, encontré algo extraño en las cuentas de gastos de representación de hace unos años. No coinciden con los reportes habituales». Alejandro y Javier se miraron con asombro. Abrieron las carpetas y vieron cifras elevadas, pagadas a nombres desconocidos, con conceptos vagos como consultoría externa o servicios de asesoría especializada. En fechas claves, justo en el periodo en que Sofía visitaba médicos y hospitales. «No me sorprende», dijo Alejandro con amargura. «Parece que alguien financió el silencio o alteró registros médicos en ese entonces». La sospecha apuntaba a Ramírez, ese rival que se había acercado a la empresa con ínfulas de gran inversor, la misma persona que tiempo atrás parecía entusiasmada con la expansión y que luego, tras el divorcio, se volvió sumamente crítico. Javier tragó saliva. «Estos son solo indicios, no pruebas definitivas», musitó, hojeando las hojas con dedos temblorosos. «Pero si lo son, estamos ante un intento deliberado de sabotaje personal». «Entonces busquemos más», respondió Alejandro con determinación. Más tarde, irrumpió en la oficina de Ramírez sin anunciarse. Lo encontró revisando unos papeles, rodeado de un par de asistentes. Al ver la furia en el rostro de Alejandro, Ramírez despidió a sus ayudantes con un simple ademán y se quedó de pie, mostrando una sonrisa ladeada. «Vaya, te ves disgustado». «¿Algún problema?», soltó con fingida inocencia. Alejandro colocó las copias de las facturas sobre el escritorio. «¿Te suenan familiares? Son gastos excesivos, sin un concepto claro, justo en la época en que Sofía y yo nos separamos». Ramírez echó un vistazo breve. Mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos se enturbiaron. «No sé de qué me hablas. Muchos gastos se cargan a consultorías. Ya sabes cómo funciona el mundo corporativo». «Sí, lo sé», replicó Alejandro con los dientes apretados. «Pero conozco mis cuentas, y esto es altamente sospechoso». «¡No me amenaces!», dijo Ramírez, su voz tomando un tono más sombrío. «Eres tú quien está bajo escrutinio. Tu reputación se desmorona cada día. ¿Lo has notado?». Alejandro lo fulminó con la mirada, sin dejarse intimidar. Recordó el rostro de Sofía, la angustia que pasó, las amenazas que callaron su verdad. «Es la última vez que te acercas a mi familia», advirtió. Ramírez soltó una carcajada seca. «Si tuviera algo que ver con la vida de tu exesposa,
¿Crees que sería tan imprudente? Anda, vuelve al trabajo. Intenta salvar tu empresa si aún puedes. Alejandro se contuvo de responder con violencia. Tomó los papeles y salió, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes. Con cada paso, la certeza de que Ramírez no estaba limpio aumentaba. Además, las palabras de Sofía seguían clavadas. Alguien poderoso en su entorno la había presionado, y Ramírez encajaba demasiado bien en ese perfil. Ya de noche, cuando el edificio estaba casi vacío, un empleado de contabilidad llamó a la puerta de su despacho. Llevaba más documentos en la mano y un gesto preocupado. «Señor, encontré estos registros de pagos adicionales. Parecen relacionados con un médico que aparece en las historias clínicas de la señora Sofía. El asunto es que el dinero salió directamente de una cuenta ligada a un fondo especial supervisado por Ramírez». Alejandro guardó silencio mientras hojeaba los archivos. Su respiración se aceleraba con cada renglón. Los montos eran altos y tenían fechas coincidentes con las supuestas pruebas de fertilidad de Sofía. El empleado se retiró, dejando a Alejandro solo con un legajo de papeles que confirmaban sus sospechas. Sintió un escalofrío al comprender que alguien había pagado por alterar o retener los resultados médicos. Pasó las hojas con sumo cuidado, hasta encontrar la firma que ligaba esas órdenes de pago con la autorización de Ramírez, aunque enmascaradas bajo nombres y sellos secundarios. Se sentó en su sillón, cerró los ojos un instante y pensó en Sofía, en Mateo y Elena, en la vida que perdió estos años por culpa de ese engaño. Abrió de nuevo los ojos y se enfocó en la última carpeta que quedaba. Al abrirla, encontró la prueba más contundente, una bitácora interna que confirmaba la transferencia al mismo consultorio donde Sofía se atendió, justo antes de que le llegaran rumores falsos sobre la supuesta infertilidad irreversible. Alejandro abrió el viejo archivo y descubrió un registro de pagos que ligaba a Ramírez con un soborno al médico responsable de alterar los resultados de Sofía. Alejandro cerró la carpeta con manos temblorosas. Había encontrado pruebas contundentes de que Ramírez no solo estaba implicado en la manipulación de los resultados médicos de Sofía, sino que también había invertido sumas importantes de dinero para encubrir aquel engaño. Tomó fotografías de cada documento y llamó de inmediato a Javier para confirmar los datos. A los pocos minutos, su amigo apareció en la oficina, alarmado al verlo tan pálido. «¿Estás seguro de todo esto?», susurró Javier, hojeando los papeles con ojos desorbitados. «Lo suficiente para saber que Ramírez nos ha estado tendiendo una trampa desde el principio», respondió Alejandro con la voz cargada de rabia. «Mira, estos pagos se hicieron justo cuando Sofía descubrió su embarazo, pero se convenció de que era infértil. Ahora sabemos que su diagnóstico se manipuló». Javier asintió, incrédulo ante el alcance de la traición. Tomó un bolígrafo y comenzó a cruzar datos en un bloc de notas. «Estos montos son enormes», comentó, «y algunos están a nombre de personas ficticias, con direcciones falsas. Ramírez pudo usar socios para cubrir sus huellas, aunque no de manera perfecta». Alejandro soltó un suspiro hastiado. Necesitaba un plan para exponer a Ramírez, proteger a Sofía y a los niños, y además salvar el proyecto de sustentabilidad al que se había aferrado como tabla de salvación para su empresa y para su propia reputación. La tarde se acercaba con pasos lentos, y Alejandro tenía una cita crucial con los patrocinadores ambientales. Preparó una breve presentación que intentaría despejar sus dudas sobre su estabilidad personal. Nada más empezar la reunión, uno de los representantes lo miró por encima de las gafas y habló con dureza. «Señor Alejandro, la prensa sigue publicando rumores de que usted tiene hijos no reconocidos».
Cree que esta situación familiar podría dañar la credibilidad de la iniciativa. La sala quedó en silencio. Alejandro respiró hondo. Mi vida privada no afectará la seriedad de este proyecto, afirmó con firmeza. Entiendo las preocupaciones, pero estoy resolviéndolo de forma honesta. Les aseguro que mi compromiso con la sostenibilidad no se ve mermado por los chismes. Por un instante, pareció que las cosas avanzaban en paz, pero de pronto, un asistente irrumpió en la sala con gesto de urgencia y se acercó a Alejandro para susurrarle al oído. Lo siento, señor. Hay un grupo de reporteros en la entrada. Están gritando que descubrieron que Sofía podría ser la madre de sus hijos y quieren hablar con usted. Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Si la prensa seguía hurgando, la imagen del contrato corría peligro. Trató de mantener la compostura y, con una sonrisa forzada, pidió a los patrocinadores que lo disculparan unos minutos. Al salir, la marea de cámaras y micrófonos casi lo cegó. Entre los flashes oía preguntas sin descanso. ¿Es cierto que se ocultó un embarazo? ¿Por qué Sofía no habló antes? ¿Los niños se parecen a usted? La rabia bullía en él, pero pensó en Sofía y en el daño que esto podría causar a Mateo y Elena. Así que se contuvo. No daré declaraciones personales, dijo con voz firme. Esto es un tema familiar. Les ruego respeten mi privacidad. Volvió a la sala de juntas con el corazón acelerado. A pesar de la tensión, logró calmar a los patrocinadores, prometiendo que se ocuparía del acoso mediático. Consiguió mantenerlos a bordo, aunque sus rostros reflejaban cierta inquietud. Con el tiempo contaba gotas, se despidió con un apretón de manos tenso y respiró aliviado cuando los vio marcharse. Más tarde, camino a casa, Sofía lo llamó. Tenía un tono de voz menos hostil que otras veces, aunque evidente preocupación. Le comentó que había organizado una salida para Mateo y Elena a un museo interactivo ese fin de semana, y que, si él lo deseaba, podía unirse. Los niños te mencionan a veces, admitió Sofía. Supongo que podemos intentar que pasen un rato contigo, pero por favor, nada de escándalos. Alejandro aceptó sin pensarlo dos veces. Sabía que ese encuentro representaba un paso importante para ganarse un lugar en la vida de sus hijos. El sábado llegó cargado de ansiedad y entusiasmo. Sofía y los gemelos esperaban en la entrada del museo, un enorme edificio de cristal repleto de exhibiciones científicas. Los niños correteaban alrededor de un robot a la vista con los ojos brillantes de curiosidad. «Hola», dijo Alejandro, acercándose con una sonrisa sincera. «¿Listos para aprender algo nuevo?» Mateo y Elena asintieron efusivos. Sofía guardó silencio, observando la escena con el ceño algo relajado. Durante las horas siguientes, recorrieron salas sobre biología marina, geología y experimentos de física básica, donde los niños presionaban botones y palancas para ver luces y movimientos. Alejandro se sorprendía cada vez que alguno de ellos le tomaba la mano para pedirle ayuda o para enseñarle un descubrimiento. Entre risas y comentarios espontáneos, Alejandro sintió que se abría un pequeño espacio de calidez. Notaba cómo Sofía los contemplaba, a veces con una nostalgia en la mirada, otras con un asomo de esperanza. Cuando se sentaron a comer algo en la cafetería del lugar, el ambiente era casi familiar. Mateo insistía en mostrarle un truco con un imán y unos tornillos, mientras Elena, con la cabeza apoyada en el brazo de Sofía, miraba a Alejandro con curiosidad, como si intentara descifrarlo. De pronto, su teléfono vibró con insistencia. Un mensaje de Javier urgía su atención. El principal patrocinador estaba furioso, pues acababan de salir más publicaciones sensacionalistas sobre la paternidad de los gemelos. Te exigen que aclares todo en público o retiran el apoyo, rezaba el texto. Alejandro se sintió partir en dos.
No quería arruinar el momento con sus hijos, pero tampoco podía ignorar la crisis empresarial. Se levantó para tomar la llamada en un rincón silencioso. «No se vayan», pidió a Sofía algo nervioso. «Solo necesito atender esto un minuto». Ella frunció los labios, pero asintió. «Rápido. No quiero que los niños sientan que estás más pendiente de tus negocios que de ellos». La conversación con los inversores fue breve y nada agradable. El portavoz repitió la amenaza de suspender el financiamiento si no actuaba para detener los rumores. Alejandro contuvo la ira y prometió ocuparse sin saber muy bien cómo manejar un problema tan delicado. Al colgar, sintió que el día se había ensombrecido de golpe. Mientras tanto, Ramírez no perdía el tiempo. Movía hilos entre algunos miembros de la junta directiva, insinuando que Alejandro era demasiado impulsivo para seguir al mando. Por si fuera poco, cuando llegó a casa esa misma noche, Lucía lo llamó para decirle que Sofía acababa de recibir un sobre anónimo con fotografías. En las imágenes, Alejandro aparecía reunido con una persona de aspecto turbio en un estacionamiento, como si estuviera haciendo un trato ilegal. Pero eso fue cuando empezó a recordar, cayendo en la cuenta de su encuentro clandestino con la persona que le proporcionó los documentos sobre los pagos de Ramírez. Exacto, parece que alguien quiere pintarte como un chantajista o un extorsionador, añadió Lucía con tono preocupado. Alejandro sintió el estómago contraerse. No tardó en sonar su teléfono, y esta vez era Sofía, furiosa. «Estuviste negociando cosas sucias a mis espaldas. No quiero que uses a mis hijos para limpiarte la cara, ¿me entiendes?» «No es lo que parece», dijo Alejandro con voz tensa. «Hice esa reunión para conseguir pruebas contra Ramírez. Estoy tratando de protegerte a ti y a los niños». La ira de Sofía no cedió. «Entonces dámelas. Dime la verdad. Muéstrame esas pruebas. No me arrastrarás a otra mentira». «Las tengo», aseguró él. «Son transacciones que vinculan a Ramírez con tu médico. Lo sobornó para inventar falsos diagnósticos». «Quiero verlas. Y si me entero de que esto es otra de tus maniobras, no vas a volver a acercarte a mis hijos». Colgó sin despedirse, dejando a Alejandro con el pulso a 1000. Empezó a preparar una carpeta con toda la evidencia que tenía. Al día siguiente, acudió con Lucía a la casa de Sofía para presentarle los documentos. Su hermana corroboró cada detalle, explicando que Alejandro había estado en reuniones clandestinas solo para descubrir la verdad. Tras una larga discusión, Sofía examinó los papeles con atención y pareció convencerse de la implicación de Ramírez. «Está bien», dijo finalmente, sin apartar la mirada de los documentos. «Veo que de verdad estabas investigando, pero aún no me fío por completo». «Lo entiendo», contestó Alejandro, aliviado de que al menos le diera un margen de duda. «Solo dame la oportunidad de probar que no quiero hacer daño». Sofía guardó silencio, asimilándolo todo. Al final, respiró hondo. «Puedes seguir viendo a los niños, pero si me entero de cualquier maniobra sucia, esto se acaba». Alejandro asintió con determinación. Cuando se retiró de la casa, sintió que por primera vez en mucho tiempo habían dado un paso hacia la reconciliación. Sofía tenía razones para seguir molesta, pero al menos empezaba a creer un poco en su sinceridad. Al subir a su auto, dejó escapar un suspiro de cansancio. Parecía que la tormenta finalmente aflojaba. Sin embargo, su teléfono se iluminó con un mensaje entrante de un número desconocido. Al abrirlo, sus ojos se clavaron en la pantalla, incrédulos ante las palabras. «Más te vale dejar de hurgar en el pasado. Si no te retiras, terminaré lo que empecé hace 3 años». El mensaje anónimo seguía parpadeando en la pantalla del teléfono de Alejandro. «Más te vale dejar de hurgar en el pasado. Si no te retiras, terminaré lo que empecé hace 3 años».
Aquellas palabras retumbaban en su mente, haciéndolo sentir un escalofrío por la espalda. El eco de la amenaza lo mantenía en vilo, con el pulso acelerado y la conciencia cargada de tensión. Aún así, apretó los dientes y guardó el teléfono. No permitiría que lo intimidaran. Salió a la calle y se recostó un segundo sobre el capó de su auto, intentando recobrar el aliento. El atardecer se cernía sobre la ciudad, pintando el cielo de matices naranjas y púrpuras. A la distancia, el ruido de los vehículos y el murmullo de la gente creaban una atmósfera bulliciosa que contrastaba con la ansiedad que lo carcomía por dentro. De pronto, sonó su nombre a lo lejos. Levantó la mirada y descubrió a Lucía corriendo hacia él, con el ceño fruncido y la respiración agitada. «¿Qué pasa?», preguntó casi gritando. «Me llegó un rumor», respondió ella intentando calmar el temblor en su voz. «Dicen que Ramírez anda moviendo influencias para hacerte ver como un hombre peligroso, capaz de usar métodos ilegales. Y, Alejandro, también hay preocupación por los gemelos». «¿Preocupación?», repitió él irritado. «¿Ahora están usando a Mateo y Elena para presionarme?». Lucía lo miró con los labios apretados. Algunos se preguntan si, con toda esta guerra, los niños están en riesgo. Se habla de demandas, de órdenes de restricción. Alejandro se pasó la mano por el cabello, sintiendo que el mundo se le cerraba. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», murmuró. «Solo quiero defenderme, limpiar la verdad y proteger a Sofía y a mis hijos». Lucía suspiró, posando una mano sobre su hombro. «En serio, ten cuidado. A veces, cuando uno se obsesiona con descubrir la verdad, puede lastimar sin querer a quien más ama». Aquella advertencia lo siguió martillando mientras se subía al auto. Condujo por la ciudad sin rumbo fijo, dándole vueltas a la cabeza. Las evidencias contra Ramírez se habían vuelto claras como el agua, pero si salía a denunciarlo, estallaría un escándalo monumental. Los patrocinadores huirían, la prensa se lanzaría a destrozar su imagen y Sofía estaría expuesta de nuevo a rumores malintencionados. Además, los gemelos ya habían pasado demasiado tiempo sin un padre. Envolverlos en un pleito legal o en amenazas podría hacerles más daño. Decidió dar un rodeo y pasar por la casa de Sofía, solo para cerciorarse de que todo estuviera en orden. No tenía intenciones de presentarse sin avisar, pero se estacionó a la distancia para observar si alguien acechaba el lugar. Tras unos minutos, vio luces encendidas en la ventana y los perfiles de los niños que corrían por el pasillo. Sintió un alivio momentáneo al verlos moverse con normalidad. Sin embargo, al poco rato, la sombra de Sofía se dibujó en la cortina y él supo que no podía acercarse sin su permiso. Prefería no arriesgar esa frágil confianza que empezaba a reconstruir. A la mañana siguiente, Javier lo llamó de urgencia. «Hay nuevas publicaciones diciendo que, desde hace años, compraste favores ilegales. Están difamándote de todas las formas posibles. Los patrocinadores vuelven a amenazar con salirse». Alejandro se encerró en su oficina, cerrando la puerta con un portazo que resonó en todo el pasillo. Abrió su computadora para revisar las noticias y encontró titulares que lo pintaban como un empresario sin escrúpulos, capaz de todo por aumentar su fortuna. «Maldita sea, ¿no van a parar?», gruñó, pasando las manos por el teclado con torpeza. Javier se sentó enfrente con el entrecejo marcado. «Parece que Ramírez intensifica los ataques. Sospecho que tiene contactos en la prensa dispuestos a desenterrar cualquier rumor. Y ya sabes que los medios necesitan carnada». Alejandro golpeó el escritorio con un puño cerrado. «No sé cuánto más aguante mi empresa. Estamos al borde del abismo». «Y no solo es tu empresa», agregó Javier con cautela. «También están Sofía y los niños.
Si esto se convierte en un circo, ellos saldrán lastimados. Alejandro asintió, dolido. No quería poner a sus hijos en el centro de esta batalla, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras Ramírez destruía todo lo que le importaba. Al salir del despacho, Lucía le pasó una carpeta con documentos que debía firmar. Al leerla, descubrió que eran trámites judiciales para solicitar una orden de alejamiento en caso de que Ramírez o sus hombres intentaran algo contra la familia de Alejandro. Al mismo tiempo, se contemplaba la idea de buscar la custodia plena de Mateo y Elena, formalizando su paternidad de manera legal y protegiéndolos de cualquier amenaza externa. ¿Estás listo para un conflicto de esa magnitud?, inquirió Lucía al ver su expresión sombría. Sofía tal vez no reaccione bien. Él apretó los dientes. Solo quiero asegurarme de que nada malo les pase. Sin embargo, aquella misma tarde, cuando Sofía se enteró de los rumores sobre la posible orden de alejamiento, que no había sido solicitada pero que se comentaba en círculos legales, explotó. Lo llamó con la voz temblorosa de enfado. ¿Estás planeando usar demandas y juicios para meterte en la vida de los niños? ¿Para obligarme a algo? Alejandro intentó explicarse. No es así. Solo quiero protegerlos si Ramírez o sus cómplices intentan perjudicarnos. ¿Te das cuenta de que todo esto puede traumar a nuestros hijos?, replicó ella. Si empiezan a vernos pelear en tribunales, perderán lo poco que entienden de estabilidad. Él sintió una punzada de culpa. Sofía tenía razón. Un litigio prolongado terminaría siendo un suplicio para Mateo y Elena. Pero también temía que la amenaza recibida se convirtiera en algo peor. Sintió que la situación lo desbordaba, con los nervios a flor de piel. No dejaré que se salgan con la suya, Sofía, dijo con voz más suave. Pero entenderé si no quieres que me acerque mucho, al menos mientras controlo a mis enemigos. Ella guardó silencio un instante. Quiero lo mejor para mis hijos, susurró, pero no dejaré que tú los expongas. La llamada terminó en un punto muerto y Alejandro se quedó con la sensación de que estaba perdiendo el control de todo. Su compañía, su familia, la oportunidad de enmendar los errores del pasado. Se encerró en su despacho hasta entrada la noche, mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad. Veía pasar el tiempo sin saber qué paso seguir. Sabía que Ramírez aumentaría la presión y que cada decisión incorrecta podría llevarlo a la ruina total. La gota que colmó el vaso llegó a través de un correo electrónico anónimo. Contenía una serie de fotos de Sofía y los niños en un parque, con un texto amenazante. ¿Quieres arruinar sus vidas también? Alejandro sintió un temblor en los hombros al constatar que alguien los había estado vigilando de cerca. Ni la inocencia de Mateo y Elena los protegía del acecho de manos oscuras. «Ya basta», gruñó apretando los puños. Se levantó de un salto, decidido a tomar medidas extremas para frenar a Ramírez de una vez por todas, aunque no tuviera garantías del resultado. Pero antes de que pudiera salir de la oficina, su teléfono vibró. Revisó la pantalla, reconociendo el número de Sofía. El mensaje era escueto, apenas 2 líneas. Necesitamos hablar en persona, sin abogados, sin mentiras, solo nosotros. Las manos de Alejandro se aflojaron y con ellas cayó la carpeta que sostenía. Sintió una chispa de esperanza mezclada con una punzada de incertidumbre. Sabía que esa invitación podía ser el principio de la reconciliación, o el detonante de un desastre aún mayor. Alejandro se quedó largo rato con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo aquel mensaje de Sofía. Necesitamos hablar en persona, sin abogados, sin mentiras, solo nosotros. Sus dedos se cerraron lentamente en torno al móvil, como si temiera que el menor movimiento rompiera la promesa de aquel encuentro.
Las luces de la ciudad comenzaban a titilar al otro lado del enorme ventanal de su despacho, recordándole que el tiempo seguía corriendo y que cada minuto contaba en la batalla contra Ramírez. Se apresuró a salir de la oficina. Lucía, que lo vio pasar como un relámpago, le preguntó con la mirada qué ocurría, pero él únicamente se limitó a murmurar que necesitaba resolver algo urgente. Condujo en silencio hasta el lugar que Sofía había indicado, un lago a las afueras de la ciudad, donde antiguamente solían escaparse juntos en tiempos más felices. El camino serpenteaba entre árboles frondosos y al descender del auto sintió una nostalgia intensa. En la orilla la vio esperando, envuelta en un abrigo ligero, con los brazos cruzados contra el frío y la vista perdida en el agua. «Gracias por venir», dijo Sofía en cuanto lo vio acercarse. «Siempre vendría», respondió él, apenas en un murmullo. Los faroles del sendero proyectaban sombras alargadas y las hojas caídas crujían bajo sus pies. Se quedaron frente a frente, rodeados por el rumor del viento en los árboles. Un instante interminable pasó antes de que Sofía hablara. «Estoy cansada», confesó con un suspiro. «Cansada de la prensa, del miedo, de las dudas. Ya no quiero esconderme ni vivir en esta tensión». Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé. Siento haber sido parte de todo esto. La culpa no es del todo tuya», admitió ella. «Hay terceros moviendo hilos, pero reconozcamos que nuestras heridas también vienen de decisiones propias». Sus miradas se encontraron bajo la luz tenue. Sofía deslizó la mano por el bolsillo de su abrigo y sacó un manojo de papeles, copias de los documentos que Alejandro había reunido para acusar a Ramírez. «He revisado todo con calma», dijo. «Es innegable que Ramírez manipuló los resultados de mi tratamiento y movió influencias para separarnos. Sin embargo, hay algo que me duele. En esa época, tú no buscaste la verdad. Te tragaste mi supuesto diagnóstico sin luchar por nosotros». Él bajó los ojos, recordando su propia arrogancia y la forma en que, herido en su orgullo, prefirió culparla y distanciarse. «Fui un necio y un cobarde», admitió. «Ahora comprendo que dejé de lado lo más valioso por un montón de prejuicios y chismes». Sofía tragó saliva. «Nos arrebataron años juntos, pero también me dejaste sola cuando más te necesitaba, y no quiero que vuelvas a hacerlo, ni a mí ni a los niños». Alejandro sintió un leve temblor en los hombros. Estuvo a punto de tomar la mano de Sofía, pero temió que ella lo rechazara. «No lo haré», aseguró. «Pase lo que pase con mi empresa o con el maldito escándalo, no pienso soltar a Mateo y Elena de nuevo. Los amo, Sofía, aunque apenas estoy conociéndolos en profundidad». Hubo un silencio que solo el viento y las hojas perturbaban. Sofía dio un paso atrás y señaló los documentos. «Quiero que uses todo esto para hundir a Ramírez, pero hazlo de una manera legal, transparente. No quiero nada turbio que nos arrastre a todos en el barro». «No será fácil», admitió Alejandro. «Ramírez está intentando quitarme la presidencia de la empresa y muchos directivos están asustados. Entonces ve a enfrentarlo públicamente con pruebas frente a tu junta directiva. Exige una investigación oficial. Si no te escuchan será su problema, pero al menos no habrás manchado tus manos». La determinación de Sofía sorprendió a Alejandro. Vio en ella a la mujer fuerte que conoció antaño, la que no retrocedía ante los desafíos. Sintió un renovado impulso de protegerla y luchar a su lado. «Lo haré», afirmó juntando coraje. «Iniciaré los trámites para una auditoría interna y prepararé a mis socios para desenmascarar a Ramírez, pero esto puede costarme el contrato de sustentabilidad. Y quizá también el control de la compañía», apuntó Sofía. «¿Estás listo para ese sacrificio?» Alejandro alzó la mirada, convencido.
He perdido tanto por mi soberbia. Si ahora pierdo la empresa, al menos habré peleado por algo justo. Y no renunciaré a ustedes, a mis hijos, aunque tenga que empezar de cero. Sofía observó la determinación en sus ojos y soltó un suspiro que sonó a liberación. Si realmente estás comprometido, te apoyaré. No quiero que seas destruido por esa gente, pero tampoco dejaré que sufras y arrastres a los niños en medio de esto. No va a pasar, prometió Alejandro. Voy a luchar de forma limpia. Se despidieron con un ligero roce de manos. La intensidad de la conversación los había agotado, pero la esperanza brillaba, aún tenue en cada latido. Alejandro regresó a la ciudad, sintiendo en el pecho una mezcla de temores y valentía renovada. Al día siguiente, convocó a una reunión extraordinaria con el consejo directivo de su empresa. Lucía y Javier, a su lado, repasaban los informes, las copias de transacciones y los testimonios que incriminaban a Ramírez. Algunos consejeros, al ver el peso de las pruebas, mostraban nerviosismo. Otros parecían más preocupados por la imagen pública. «Señores», comenzó Alejandro, alzando la voz con firmeza, «están a punto de descubrir que uno de nuestros principales inversores ha estado saboteando no solo mi vida personal, sino también la reputación de la empresa. Tengo aquí evidencias de sobornos a clínicas, cuentas ficticias y pagos irregulares que datan de hace años». Las miradas se dirigieron a Ramírez, que escuchaba con el rostro pétreo. En cuanto Alejandro presentó la carpeta con documentos, Ramírez rompió el silencio. «Esto es una farsa», dijo con una media sonrisa. «El señor Alejandro quiere acusarme para tapar sus propios escándalos. Nada de esto tiene validez». Alejandro, conteniendo un arranque de ira, dejó que Lucía y Javier expusieran los detalles financieros. Las copias de transferencias, firmas y sellos oficiales apuntaban directamente a Ramírez. «Podemos llamar a una auditoría externa para verificarlo», propuso Alejandro. «Si es una farsa, saldrás libre de culpa, pero si se confirma tu responsabilidad, tendrás que rendir cuentas ante la ley». La tensión en la sala se hacía palpable. Algunos consejeros se removían inquietos en sus asientos y los murmullos crecían. Ramírez agitó la cabeza con desprecio. «¿Auditoría? ¿Quieres arrastrar al consorcio a un escándalo que acabe en los tribunales? Gran idea, señor presidente. Acabarás con la confianza de los patrocinadores y con los proyectos en marcha. Ya no podemos seguir ocultando la verdad por miedo a las consecuencias», replicó Alejandro. Hizo una pausa y miró a los demás. «El proyecto de sustentabilidad, incluso este consorcio, solo valdrá la pena si se sustenta en la integridad». Un consejero anciano, que había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. «Si las acusaciones son falsas, la auditoría no perjudicará a nadie», apuntó. «Y si son ciertas, mantenerlas escondidas solo empeorará la situación». Algunos asintieron. Ramírez, viendo que la mayoría apoyaba la moción, alzó la voz con agresividad. «Bien, adelante, hagan su circo. Pero cuando las acciones se desplomen y el contrato se pierda, espero que asumas tu responsabilidad, Alejandro». La votación se llevó a cabo de forma inmediata. Con un pequeño margen, la Junta aprobó la auditoría externa. Ramírez lanzó una mirada asesina a Alejandro, pero tuvo que contenerse. Al final de la reunión, cuando la sala se fue vaciando, se quedó frente a frente con Alejandro. «¿En serio crees que te saldrás con la tuya?», lo amenazó en voz baja mientras se acomodaba la corbata. «Aún tengo amigos en el mundo financiero. Te juro que no te dejaré en paz». Alejandro le devolvió la mirada con un temple que antes no tenía. «Amenázame todo lo que quieras. Ya no pienso dar un paso atrás». Ramírez salió del salón con furia contenida y los consejeros comenzaron a abandonar el lugar en un silencio tenso. Javier y Lucía se acercaron a Alejandro, que seguía de pie junto a la mesa. «Lo lograste»,
dijo Javier con una media sonrisa. Ahora habrá que ver hasta dónde llega la auditoría. Esto apenas comienza, respondió Alejandro, que sentía una mezcla de triunfo y temor. Abrió la puerta de la sala y dejó que el aire del pasillo le golpeara el rostro, intentando procesar todo. Mientras se alejaba, su pensamiento voló hacia Sofía y los gemelos. Acababa de dar un paso enorme para limpiar la empresa y su vida de tanta manipulación, pero el costo podía ser altísimo. ¿Y si la caída de Ramírez arrastraba al consorcio? ¿Y si, en medio de la investigación, volvía a emerger la versión de que él era inestable, incapaz de cuidar de su familia? El peso de esas dudas se clavaba en su pecho como una aguja. Alejandro salió de la sala de juntas sin saber si salvar su empresa le costaría la confianza de Sofía y la oportunidad de ejercer como padre de Mateo y Elena. El amanecer sorprendió a Alejandro con los ojos abiertos, recostado en su cama. Había pasado gran parte de la noche en vela, pensando en el momento decisivo que viviría aquella mañana. Había convocado a una reunión con el equipo clave de la empresa y con los auditores externos que iban a revelar de una vez por todas los resultados de su investigación. Tenía la esperanza de que el informe probara que Ramírez había utilizado el consorcio para sus maniobras sucias, pero también temía por las repercusiones que eso tendría en la inversión y en el contrato de sustentabilidad. Salió de casa temprano, con el corazón apretado. Al llegar a la oficina, encontró a Lucía y a Javier ya reunidos, revisando papeles y confirmando detalles de último minuto. Notó la tensión en sus rostros. ¿Listos?, preguntó él, tratando de sonar seguro. «Lo estamos», respondió Lucía, aunque su voz temblaba apenas. «Pase lo que pase, has tomado el camino correcto», comentó Javier, dándole una palmada en el hombro. Los auditores aparecieron poco después, portando maletines y carpetas, escoltados por un par de consejeros que lucían nerviosos. Se agruparon en la gran sala de conferencias, donde Alejandro había vivido tantas discusiones y tensiones en las últimas semanas. A medida que todos tomaban asiento, notó que Ramírez también estaba presente, sentado con pose arrogante y los brazos cruzados. El jefe del equipo auditor, un hombre mayor con gafas gruesas, se aclaró la garganta y comenzó a hablar con un tono formal. Hemos examinado la documentación presentada y contrastado cifras de manera independiente. Podemos confirmar la existencia de pagos injustificados y transferencias hechas a entidades inexistentes, vinculadas a los informes médicos de la exesposa del señor Alejandro. Estos pagos involucran a uno de los miembros principales del consorcio. Alejandro contuvo la respiración, esperando a que mencionaran el nombre de Ramírez sin ambigüedades. Una parte de él seguía temiendo un giro inesperado. La evidencia señala de manera inequívoca al señor Ramírez, continuó el auditor, como responsable de autorizar desembolsos usados para sobornar y manipular ciertos resultados médicos, con el propósito de generar ventajas personales o perjudicar al señor Alejandro en su vida privada. Además, hay correlación entre esas transacciones y movimientos posteriores para orquestar campañas difamatorias. Se oyó un murmullo de asombro y disgusto en la sala. Algunos consejeros voltearon a ver a Ramírez con incredulidad. Otros se fijaron en Alejandro, quizás sintiéndose culpables por haber dudado de él. Ramírez se levantó de golpe. «¡Esto es una farsa!», exclamó con furia. «Me están inculpando con papeles falsificados». Los auditores se mantuvieron firmes, presentando copias de registros bancarios y firmas reconocidas. El presidente de la Junta llamó al orden, pidiendo a Ramírez que se calmara. Sin embargo, él se giró hacia Alejandro, con los ojos inyectados de rabia. «Tú y tus aliados van a arrepentirse», gritó.
antes de tomar su portafolios y marcharse entre empujones. El silencio que quedó en la sala resultó denso. Los presentes se miraban sin saber muy bien cómo reaccionar. Al final, uno de los consejeros, el hombre de cabello blanco y expresión amable, se puso en pie y dirigió la palabra a Alejandro. Lamentamos haber dudado de ti. Si lo que los auditores exponen es cierto, tendremos que tomar acciones legales contra Ramírez. Por ahora, confiamos en que permanezcas al frente de la empresa. Alejandro sintió un ligero mareo de alivio. Asintió con la cabeza y balbuceó unas palabras de agradecimiento. Los auditores comenzaron a detallar las recomendaciones para limpiar la reputación corporativa y recuperar la confianza de los inversores. Aún así, uno de ellos advirtió que el contrato de sustentabilidad pendía de un hilo. Los rumores habían dañado la imagen de la compañía y haría falta un esfuerzo enorme para convencer a los patrocinadores de mantenerse. Al cabo de unas horas, la reunión se dispersó, dejando a Alejandro y a su equipo con una mezcla de triunfo y temor. El futuro era incierto. Lucía se le acercó, esbozando una sonrisa cansada. Bien hecho. Ya no podrán culparte falsamente de nada. Ahora, ¿qué sigue? Alejandro se tomó un instante para respirar. Necesito reconstruirlo todo, dijo. Empezar por la empresa, claro, pero sobre todo con Sofía y los niños. Javier asentía mirando el celular. Hablando de eso, Sofía dejó un mensaje para ti. Dice que te encuentres con ella más tarde en su casa. ¿Buenas noticias? Alejandro no estaba seguro. Esperaba que sí. Se dirigió a su despacho, donde hizo varias llamadas para calmar la presión de los patrocinadores. Su discurso fue honesto. Reconoció los errores internos y prometió un nuevo comienzo, con transparencia y una visión sincera de responsabilidad social. Algunos respondieron con escepticismo, otros con cautela, pero Alejandro sintió que, al menos, ya no estaba atrapado en las sombras de la mentira. Cuando cayó la tarde, condujo hasta el edificio donde Sofía vivía con Mateo y Elena. Nervioso, subió las escaleras y tocó a la puerta. Lo recibió Sofía, con expresión serena. Vestía una blusa sencilla y un pantalón cómodo, y parecía menos tensa que en sus encuentros anteriores. Detrás de ella asomaron los rostros curiosos de los gemelos, que de inmediato se iluminaron al reconocerlo. «Mira, es Alejandro», dijo Mateo con una sonrisa grande. «Te estábamos esperando para cenar», añadió Elena, conteniendo la timidez que a veces la dominaba. Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco de pura alegría. Los niños corrían a su alrededor para llevarlo hasta la mesa, donde encontraron platos sencillos y refresco. Todo parecía tan cotidiano que resultaba casi irreal. «No traje nada especial», se disculpó Sofía, «pero supuse que no querrías algo formal». «Es perfecto así», respondió él, sentándose con cuidado, temiendo desbordar la emoción que lo llenaba. Mientras cenaban, los gemelos se turnaron para contarle detalles de la escuela, de un experimento que habían hecho en ciencias, de un proyecto de pintura. Sofía los escuchaba con ternura y Alejandro sentía un calorcito en el pecho, un anhelo de que ese instante no terminara. Cada palabra de los niños era un tesoro que él descubría apenas ahora, consciente de cuántos momentos valiosos se había perdido. La conversación fluyó sin presiones, entre risas y anécdotas que los llenaron de un afecto sencillo. Cuando los gemelos se fueron a la sala a jugar, Sofía se quedó a solas con Alejandro en la cocina, guardando los platos. «¿Y ahora qué harás?», preguntó ella sin mirarlo directamente. «Reconstruir la empresa. Hay mucho trabajo por delante. Tal vez deba renunciar a ciertas comodidades para resarcir daños. Pero prefiero eso a seguir con mentiras o tapujos». Sofía asintió, apoyándose contra el fregadero. «Quiero que sepas que
Entiendo los sacrificios que estás haciendo y agradezco que, pese a todo, no te hayas echado atrás en exponer a Ramírez. No podía seguir cubriendo sus actos, dijo Alejandro. Al fin y al cabo, fue su codicia la que nos separó, pero también fue mi orgullo. No quiero que nadie vuelva a separarnos así. Sofía fijó los ojos en él con una tristeza suave. Fue doloroso, pero ahora que empiezas a aceptar tus errores y a intentar remediarlos, siento que podemos construir algo nuevo. ¿Te refieres a nosotros como pareja? Ella bajó la mirada, algo confundida. Aún no estoy lista para pensar en eso. Necesito tiempo para sanar y para asegurarme de que no cambiarás de opinión en el primer obstáculo. Alejandro tomó aire, asintiendo con respeto. Entiendo. Solo dame la oportunidad de demostrar que he cambiado de verdad. Lo haré todo por ti y por los niños, con calma, sin forzar. En ese momento, Mateo y Elena irrumpieron a los saltos, diciéndole a su madre que querían enseñarle un dibujo a Ale. Al mostrarle la hoja, Alejandro descubrió un retrato infantil lleno de color, donde aparecían 4 figuras, 2 pequeñas, una mujer con el cabello de Sofía y un hombre de pelo oscuro. Detrás, un gran sol amarillo y un jardín lleno de flores. Se le nubló la vista por la emoción. ¿Te gusta?, preguntó Elena con un hilito de voz. Es maravilloso, respondió él, revolviéndoles el cabello con una ternura desconocida. La noche siguió avanzando, y Alejandro se despidió con promesas de volver pronto. Guardó el dibujo en su auto, como un tesoro. Mientras regresaba a casa, imaginaba un futuro lleno de pequeñas risas, tardes en el parque y comidas familiares. Quizás sería un camino largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Unos días después, en una ceremonia breve y sin grandes alardes, el contrato de sustentabilidad se firmó. Muchos inversores se habían retractado por miedo al escándalo, pero algunos visionarios apostaron por la transparencia que Alejandro promulgaba. Él mismo compareció ante la prensa para explicar los cambios en la cúpula de la empresa y subrayar su compromiso con la responsabilidad social. Su discurso no fue triunfalista, sino sincero y dispuesto a construir desde cero, incluso si eso significaba pasar por momentos duros. Cuando por fin regresó a su apartamento, exhausto pero aliviado, vio su reflejo en el espejo de la sala. Se sorprendió al descubrir en sí mismo un brillo distinto, no el del egocéntrico millonario que un día fue, sino el de un hombre que, pese a las cicatrices, había hallado un propósito más grande. Esa noche recibió un mensaje de Sofía, una foto de los niños, con los pulgares arriba, acompañada de un «Te esperamos mañana para comer». Alejandro sonrió con alegría sincera, sintiendo que la vida le daba una segunda oportunidad. Apagó las luces, cerró las ventanas y se dejó caer en el sofá, abrazando el dibujo de Mateo y Elena. Recordó cuántas veces el éxito efímero de los negocios lo había cegado y cómo ahora, tras perder tanto, por fin entendía qué significaba ganar de verdad. Perdí el rumbo cuando pensé que el éxito era todo lo que importaba. Hoy sé que el verdadero éxito es llegar a casa y oír 2 voces que me llaman papá.